tengo el lujo de presentarte la entrevista realizada a Magellan Fontes. Él es investigador en nutrición humana en el Centro de Investigación en Salud en Atención Primaria en la Universidad de Lund, en Suecia. Deseo que disfrutes de esta entrevista tanto como yo, porque Magellan nos imparte una clase magistral de nutrición. Si quieres conocer más acerca de Magellan, puedes consultar en su página web www.magellanfontes.com. Por mi parte, informarte que si quieres ver, disfrutar de más entrevistas como estas, te puedes suscribir a mi canal de YouTube o a mi newsletter de manera gratuita a través de mi página web www.joaquinmamona.com. Gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy presentes. Hoy tengo el inmenso placer de presentaros a un compañero, Magellan Fontes. Él es investigador en nutrición y está especializado sobre todo en nutrición evolutiva. Entonces hoy lo tenemos aquí para que nos explique sus conocimientos. Y antes de nada, Magellan, gracias por buscar un hueco en tu agenda y podernos ofrecer estos conocimientos que has ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Muchas gracias por estar hoy aquí. Hola, Kim. Buenos días para ti y para todos los que nos están escuchando y viéndonos y nos verán en el Hangout que se grabará. Nada, darte las gracias a ti por ofrecerme esta oportunidad de transmitir una parte de los pensamientos que mi grupo de investigación tiene acerca de la nutrición. Así que, bueno, para mí es un placer siempre. Muy bien, muchas gracias, Magellan. Y vale, me gustaría empezar ya con una primera pregunta y sería, ¿por qué deberíamos tener en cuenta la evolución humana en nuestra nutrición? Bueno, no sé si los que están viendo el programa o verán el programa conocen una presentación que compartimos en SlideShare, donde mis compañeros Pedro Bastos y Oscar Picasso contribuyeron también, pero ahí explicamos más o menos por qué hay que considerar la evolución. Y a grandes rasgos, y resumiendo mucho, hay que tener en cuenta que algunas de las recomendaciones oficiales en cuanto a lo que sería una alimentación saludable para la prevención y tratamiento de enfermedades, gran parte de esas recomendaciones se basan en la epidemiología. Y la epidemiología tiene una serie de limitaciones, sobre todo que no podemos establecer causa y efecto derivados de estudios epidemiológicos. Solamente nos pueden dar una serie de asociaciones o correlaciones, y esas correlaciones luego habría que corroborarlas con estudios de intervención, donde si se hace un proceso de aleatorización correcto, o sea, los pacientes se dividen de forma aleatoria a dos grupos o varios grupos de intervención, entonces nos quitamos de en medio una gran parte de los factores de confusión, tanto los que conocemos como los que no conocemos. Entonces, porque muchas veces el estudio epidemiológico se ajusta a una serie de factores de confusión que conocemos y luego hay otros que ni siquiera conocemos. Entonces, la única manera de desprendernos, quitarnos de en medio en todo lo posible esos factores de confusión es mediante el proceso de aleatorización. Entonces, con un estudio de intervención y aleatorizando a los pacientes para empezar con dos grupos homogéneos y luego introducir una serie de variables. Bien, entonces, volviendo a tu pregunta, gran parte de las recomendaciones están hechas en base a estudios epidemiológicos y no siempre las asociaciones que se ven, tanto directas como positivas o negativas en estudios de observación, no siempre se corroboran en los estudios de intervención. Entonces nos hace falta estudios de intervención para tener una información más fiable a la hora de hacer recomendaciones. Entonces pongo como ejemplo, en los años 50-60, Ansel Keys empieza a desarrollar una hipótesis y esta hipótesis decía que había una relación directa entre el consumo de grasas animales y el riesgo cardiovascular. Entonces, esa hipótesis está basada en observaciones, pero los estudios de intervención no terminan de corroborar esa hipótesis. Sin embargo, una gran parte de las recomendaciones está basada en esa hipótesis de que las grasas animales son perjudiciales, sin distinguir entre diferentes tipos de grasas animales, sin diferenciar, por ejemplo, entre carnes frescas o carnes procesadas, cuando se habla de que la carne aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, la información derivada de estudios epidemiológicos no se corrobora en los estudios de intervención, ¿no?
Y luego hay otro dato importante, y es que hacer estudios de intervención con dieta es extremadamente difícil. Y yo la verdad es que no sabía lo difícil que era hasta que hicimos un estudio de intervención en Lanzarote, que terminamos hace poco, y estamos a la espera de resultados. Entonces, hacer un estudio de intervención con dieta es muy, muy difícil. Sobre todo porque no podemos hacer una dieta con un placebo. Es decir, no podemos hacer una dieta donde en uno tenga una intervención y en otro un placebo. Entonces, ese factor de confusión del placebo, nocebo, etcétera, existe en los estudios con dieta. O sea, no podemos hacer, como acabo de comentar, una dieta placebo, como si podemos hacerlo con una pastilla. Podemos darle a un grupo de pacientes una pastilla con un principio activo y al otro grupo una pastilla con un placebo, de manera que ni el que da el tratamiento ni el que lo recibe sabe quién toma el placebo o quién toma el principio activo. Esto no se puede hacer en nutrición. Entonces, ya partimos con una limitación muy importante, que no siempre estamos sujetos a una serie de factores de confusión, y luego la adherencia también es un gran problema. Entonces, cuando hacemos un estudio de intervención con dieta, no sabemos hasta qué punto los pacientes siguen las recomendaciones que les hemos dado. Entonces, si los estudios epidemiológicos tienen limitaciones, también los estudios de intervención con dieta tienen ciertas limitaciones. ¿Bien? Entonces, por eso nosotros creemos que considerar la evolución es un buen punto de partida para diseñar estudios. ¿Por qué? Porque muchas veces los resultados y cómo se interpretan los resultados de estudios, si no tenemos en cuenta la evolución, puede dar lugar a problemas. Por ejemplo, si yo comparo no hacer nada con hacer cualquier tipo de dieta, habitualmente cualquier tipo de dieta es mejor que no hacer nada. Pero la referencia no sería la dieta que hace todo el mundo, una dieta occidentalizada. La referencia debería ser la dieta que hemos tenido durante gran parte de nuestra evolución y a la que en teoría deberíamos estar la mayoría de nosotros mejor adaptados, y compararla con otras dietas de intervención diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo comparo la proteína de soja con la caseína, habitualmente reduce el riesgo cardiovascular, reduce la aterosclerosis en modelos animales, y podemos decir que la proteína de la soja es mejor que la caseína. Pero eso no significa que la proteína de soja sea la mejor proteína para la especie humana. Habría que comparar la proteína de soja con las proteínas que hemos tenido en nuestra alimentación durante nuestra evolución. Entonces, para ir resumiendo un poquito tu pregunta, primero, la epidemiología es un problema. Nos quedamos entonces con que los estudios de intervención nos pueden dar una causa y efecto, pero hay también muchas limitaciones cuando hacemos estudios de intervención con dieta, porque no podemos hacer una dieta placebo, la adherencia es un problema, entonces tampoco sabemos hasta qué punto los pacientes han hecho las recomendaciones o no, y también el grupo control es otro gran problema. Si yo comparo una dieta con una dieta que es perjudicial, pues esa dieta va a ser mejor que una dieta perjudicial, pero eso no quiere decir que sea la dieta idónea, ¿no? Entonces nosotros creemos que habría que tomar siempre como referencia los alimentos que hemos tenido durante nuestra evolución y comparar con esa dieta, para tener una perspectiva mejor, ¿sabes? No, porque todo sería relativo, es decir, la proteína de soja es mejor que la proteína que la caseína, pero eso no quiere decir que la soja sea la proteína ideal. Habría que comparar la soja o la caseína con proteína, por ejemplo, de carnes magras o de pescado, y ahí sí podríamos ver cuál de ellas es mejor. Entonces esa es una de las razones. Vale. Entonces, Malan, por lo que dices, es complicado hacer un buen estudio de nutrición, de alimentación. Buen estudio me refiero a encontrar unos resultados que sean fiables. Sí, sí, y por ejemplo, cuando tú intentas testar una hipótesis, luego hay una serie de factores de confusión que no quedan, que no se controlan. Entonces, en nuestro estudio intentamos pues que los macronutrientes fueran iguales, que la cantidad de fibra fuera igual, que la carga glicémica fuera igual, y eso es extremadamente difícil. Al final elaboras una dieta que no es del todo real, porque un paciente no, por ejemplo, nosotros hicimos un diseño donde una parte importante de la fruta venía de fruta seca para intentar igualar la carga glicémica.
de ambas dietas, pero en la realidad no es práctico hacer eso. O la cantidad de tubérculos que introdujimos en la dieta, la cantidad de verduras que introdujimos para ajustar la cantidad de hidratos de carbono, la cantidad de fibra, es decir, es muy complicado porque siempre cuando haces un modelo dietético, cuando reduces una cosa tienes que introducir otra y siempre hay muchos factores de confusión. Es extremadamente difícil. Por eso nosotros creemos que una opción idónea o una buena opción es, a la hora de diseñar un estudio de intervención, tener en cuenta la evolución. Creemos que deberíamos partir de qué alimento o a qué alimento deberíamos estar adaptados genéticamente. Bien, entonces, sí, pero sí, es muy complicado hacer estudios de intervención porque además hay otro elemento muy importante y es la motivación. Cuando un individuo es asignado al grupo de intervención, la motivación es diferente que cuando es asignado a un grupo control. Entonces, cuando te dice, bueno, usted va a participar en un estudio y de forma aleatoria, al azar, va a participar en el grupo activo o en el grupo control. Pues no es lo mismo, no es lo mismo que estés en el grupo control o en el grupo activo. En el grupo activo, aparte de la dieta en sí, hay una motivación. Y aún es un problema aún más cuando en el grupo activo hay reuniones con los dietistas nutricionistas, cuando hay controles cada 3 meses. Si eso lo comparas con el grupo control, donde a lo mejor no tienen reuniones tan frecuentes, no hay llamadas de teléfono, entonces ya no estamos comparando dos dietas, estamos comparando dieta y un factor de motivación extra que puede ser un factor de confusión. Nosotros, por ejemplo, en nuestro estudio, cuando informamos a los pacientes, les dijimos que, porque bueno, en este caso fue un estudio cruzado, les dijimos que iban a probar 2 dietas que eran saludables para pacientes con diabetes tipo 2, pero que no teníamos ni idea si alguna de las 2 era mejor, si es que alguna era mejor que la otra. Entonces, esa fue una manera de quitarnos un poco el factor de confusión de la motivación de en medio. Entonces, las reuniones con los pacientes fueron de la misma duración, el tipo de información fue la misma, los folletos informativos, la estructuración de las charlas para explicar las dietas, el apoyo a los pacientes, a las llamadas, fue la misma en los dos, para que no hubiera diferencia en cuanto a la motivación. Y al final del estudio preguntamos a los pacientes si habían notado diferencia en cuanto a la motivación o a la cantidad de información o al tipo de información con las 2 dietas. Y por lo que ellos documentan, no hubo ninguna diferencia. O sea que, pero bueno, sí, es muy problemático hacer estudios de intervención con dieta, muy problemático. Malan, has comentado antes estudios epidemiológicos. ¿Nos podrías dar un ejemplo de este tipo de estudios? Sí, un estudio epidemiológico consiste en, por ejemplo, hacer un cuestionario vamos a decir, a 1000 personas sobre ingesta de alimentos, ¿no? Un cuestionario de frecuencia de alimentos. Y luego yo agrupo a esa muestra, por ejemplo, en 5 grupos, los divido en 5 grupos. En el primer grupo, aquellos que consumen menos carne, en el grupo 2, los que consumen un poco más de carne, en el grupo 3, los que consumen un poquito más, y así sucesivamente. Bien, entonces luego yo hago un seguimiento durante, vamos a decir, 5 años, y al cabo de 5 años comparo el grupo 1, el grupo 2, 3, 4 y 5. Si yo observo que en el grupo 5, o sea, el grupo que consumió más carne, ha habido un número mayor de muertes por enfermedad cardiovascular o un número mayor de pacientes con diabetes tipo 2, hay una asociación directa entre el consumo de carne y las muertes por enfermedades cardiovasculares, etc. Es un estudio observacional. No interviene sobre los pacientes, simplemente les hace un cuestionario sobre estilo de vida o sobre frecuencia de ingesta de alimentos para dividirlos en diferentes grupos y luego compara la incidencia o la prevalencia de diferentes enfermedades entre los grupos. Bien, entonces ahí no interviene, pero todos los factores de confusión que puedan haber no los estás quitando, siguen estando ahí. Hay factores de confusión que no puedes controlar. Eso es muy diferente a un estudio de intervención en el que tú a la muestra la divides aleatoriamente en 2 grupos para que tengas 2 grupos homogéneos. Y luego haces 2 dietas, pero en un grupo les permites comer carne y en el otro grupo no comen carne. Sustituyes la carne por otro alimento. ¿Correcto? Entonces, la única variable diferente en teoría entre ambos grupos es que uno consume carne y el otro no consume carne. Si tú al final de X tiempo ves una diferencia en resultado X,
puedes concluir con cierta seguridad, no siempre es 100% seguro, pero te indica a que la causa de esa diferencia en ambos grupos pudo haber sido por la carne. ¿Bien? Pero ahí interviene, ahí lo que hace es que a los pacientes les dice, tienes que hacer esto durante este periodo de tiempo, en el grupo A, y en el grupo B tienen que hacer esto, pero difiere en esta variable durante X tiempo. Entonces, siempre los resultados derivados de estudios de intervención, esos resultados tienen más fiabilidad o son de mayor evidencia que los derivados de estudios de observación, donde simplemente observas a la población y ves qué ocurre sin intervenir. No sé si ya ha quedado claro. Muy claro, gracias. Otra pregunta, ¿qué tanto por cien de estudios son en el campo de la nutrición son epidemiológicos y los otros de intervención? ¿En qué tanto por cien estaríamos? No lo sé, la verdad es que no sé exactamente la proporción que hay entre unos y otros, no lo sé. Pero sí te puedo decir que una gran parte de las recomendaciones oficiales que tenemos hasta ahora son hechas en base a estudios epidemiológicos donde el grado de evidencia no es alto, es bajo. ¿Vale? Pero no sabría darte un número. Vale, ok. Vale, siguiente pregunta. Entonces, ¿sabemos por qué debemos considerar la evolución en nuestros hábitos alimentarios? Entonces, basándonos en la evolución, ¿qué alimentos deberíamos comer? O a nivel científico, ¿cuáles se creen? Yo te di algunos de los argumentos de por qué deberíamos considerar la evolución, pero hay muchos más, ¿no? Pero el principal es que en 10.000 años, que es el tiempo en el que la especie humana lleva consumiendo alimentos como los cereales, los lácteos, las legumbres, azúcares refinados, aceites vegetales refinados y, bueno, y todos los alimentos procesados, 10.000 años a escala evolutiva es poco tiempo, ¿no? Entonces, mucha gente dice, sí, pero es que en 10.000 años hemos evolucionado. Sí, sí, nosotros nunca, y nosotros publicamos un artículo en el año 2011 donde efectivamente hablamos de eso. Nosotros en 10.000 años hemos evolucionado. Quizá no, hay bastante evidencia de que en los últimos 10.000 años hemos evolucionado más rápido que nunca en nuestra historia. ¿Bien? Ahora, eso no quiere decir que 10.000 años sean suficientes para que haya una adaptación genética a este nuevo ambiente, a este nuevo estilo de vida, en la mayoría de las personas. ¿Vale? Entonces, ha habido adaptaciones, sí, pero creemos que 10.000 años no es suficiente. De hecho, cuando lees artículos sobre biología evolutiva, los grandes científicos como por ejemplo Stephen Stearns, John Hawkes, etcétera, ellos hablan de que todavía hay una incoherencia o un desajuste entre nuestro genoma y el ambiente. Entonces nos estamos adaptando, pero vamos con algo de retraso. Hay como una especie de jet lag. Entonces, sí, hay adaptaciones, estamos evolucionando muy rápido por diferentes razones, que bueno, no voy a entrar a explicarlas ahora, pero por ejemplo, los patógenos son una causa de adaptación muy rápida, como ocurre en poblaciones que sufren malaria. El SIDA también está produciendo adaptaciones muy rápidas simplemente porque ejerce una presión selectiva muy fuerte. ¿Bien? Entonces, cuando volvemos a los alimentos en general no suponen una presión selectiva muy fuerte para producir una adaptación muy rápida. Uno de los ejemplos más claros y que todo el mundo cita como que sí, nos estamos adaptando, es el de la tolerancia a la lactosa de adultos. Entonces, por defecto, los mamíferos a partir de cierta edad, dependiendo de cada especie, perdemos la capacidad de digerir la lactosa porque dejamos de expresar la enzima lactasa. ¿Bien? Hay una parte de la población humana que de adultos siguen expresando la enzima lactasa, o sea, estos individuos son tolerantes a la lactosa de adultos. ¿Bien? Entonces, este es uno de los argumentos típicos de las personas que sostienen que sí, que nos hemos adaptado y que este es un ejemplo claro de que podemos adaptarnos en 8.000 años, por ejemplo, 8.000, 10.000 años, que es el tiempo que llevamos consumiendo lácteos. Vale. Entonces, hay que tener en cuenta que la adaptación generada por la leche, en este caso para digerir la lactosa, es una de las presiones selectivas más fuertes que se conocen. Aún así, en 8 o 10.000 años, solamente el 65% de la población mundial es capaz de digerir la lactosa de adultos. Es decir, este es uno de los ejemplos más claros
de adaptación, es decir, una de las presiones selectivas más fuertes que se conocen. Ha habido una adaptación muy rápida, es decir, llegar de un 1%, por ejemplo, de prevalencia de la persistencia de la lactasa de adulto, pasar a un 65% de la población, eso ha sido un cambio muy grande en 8.000 años. Es de lo más fuerte que tenemos, es decir, una de las presiones selectivas más fuertes que se conocen. Aún así, seguimos en una especie de desajuste, es decir, no todo el mundo está adaptado. Ahora bien, el hecho de poder digerir la lactosa no significa que estemos adaptados a los lácteos en sí, porque Pedro Bastos ha dado varias conferencias sobre este tema, es un experto en lácteos. El problema de la leche no es solamente la lactosa podemos decir que se limita básicamente a problemas digestivos, a que no puedes digerir la lactosa, te produce síntomas gastrointestinales, pero no vas más allá. Hay otra serie de problemas que podrían estar asociados o producidos por la leche, como es, por ejemplo, ciertas reacciones inmunológicas a proteínas, que no al azúcar de la leche, sino a proteínas de la leche, o, por ejemplo, la aterosclerosis y lipotoxicidad producida por la caseína en muchos modelos animales. Entonces, ¿por qué no podría producir la caseína, una ingesta elevada de caseína, problemas de aterosclerosis y de lipotoxicidad en seres humanos? ¿Sí? En modelos animales está claro, ¿por qué no en humanos? Nadie ha demostrado que no sean un problema, en parte porque esas enfermedades tardan décadas en aparecer. Entonces, estudiar el efecto de la leche en la aterosclerosis llevaría décadas para que tú puedas ver ese efecto. O sea, no es un efecto inmediato que puedas testar fácilmente. ¿Bien? Entonces, bueno, volviendo al tema, ¿por qué considerar la evolución? Es porque deberíamos partir de la idea de que 10.000 años es poco tiempo para adaptarnos completamente. ¿Ha habido adaptaciones? Sí. Por ejemplo, una de ellas es la persistencia de la lactasa de adultos, pero aún así, tomando como ejemplo una de las presiones selectivas más fuertes que hay, tan solo el 65% de la población ha conseguido adaptarse, el resto no. Entonces, adaptaciones completas para la ingesta de cereales, lácteos y legumbres es muy poco probable que se hayan producido en 10.000 años, muy poco probable. Entonces no ha habido suficiente tiempo, aunque estamos en un proceso de adaptación. Por ejemplo, si nosotros vemos la susceptibilidad de los europeos a la diabetes tipo 2, por ejemplo, comparado con africanos, comparados con indios americanos, comparados con aborígenes australianos, nuestra susceptibilidad a la diabetes tipo 2 es mucho menor que otros grupos étnicos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nos estamos adaptando. Es decir, los europeos, debido a que llevamos mucho más tiempo consumiendo cereales, estamos adaptándonos, hemos generado ciertas adaptaciones metabólicas que la verdad es que nadie sabe exactamente cuáles son, porque hay una serie de polimorfismos que están siendo estudiados, pero luego esos polimorfismos no tienen una buena correlación con la diabetes tipo 2, por ejemplo, pero bueno, mirando la prevalencia de enfermedades como la diabetes tipo 2, está bastante claro que los europeos somos menos susceptibles. ¿Por qué? Bueno, porque llevamos mucho más tiempo consumiendo cereales que otras poblaciones, pero no somos inmunes a la diabetes tipo 2. Vale. Bien, entonces, nos estamos adaptando y estamos en un proceso de adaptación. Es decir, la agricultura nos ha cogido en medio de un proceso de adaptación. Si hablamos de otras etnias, porque nosotros no somos el centro del mundo, siempre pensamos en los europeos, en los caucásicos, en los blancos, no somos los únicos que habitamos este planeta. Hay otras etnias que habitan este planeta. Entonces, si tenemos en cuenta a todos los seres humanos del planeta, podríamos decir con cierta seguridad que la dieta ideal para todos sería la dieta que tuvo el ancestro común de todos nosotros antes de partir de África. Entonces, todos los habitantes del planeta Tierra hoy en día, independientemente del grupo étnico al que pertenecen, derivan de un ancestro que vivió en África hace aproximadamente 200.000 años. Entonces, de ahí hacia detrás, esos ancestros tuvieron una dieta muy similar durante aproximadamente 2 millones, 2,5 millones de años. Entonces, podríamos decir que... ¿Qué dieta se cree que tenían? Bien, entonces, la dieta, sobre todo sabemos lo que no consumían, ¿no? Entonces, lo que no consumían por diferentes razones son cereales,
Legumbre, hay algunas poblaciones que en el Paleolítico superior ya consumían legumbres, pero, bueno, aprovecho para decirlo, aún así es un tiempo insuficiente para generar adaptaciones completas. Entonces no consumían cereales, no consumían legumbres, productos lácteos, aceites vegetales refinados, azúcares refinados y, bueno, grasas transindustriales y todos los alimentos procesados industriales, ¿no? Eso es obvio. Lo que probablemente consumían eran alimentos animales frescos, carnes o pescados. Hay un poco de disputas de si empezamos a consumir animales de origen terrestre o animales de origen acuático, hay un poco de disputa, pero en ambos casos alimentos de origen animal y alimentos vegetales como tubérculos, verduras, frutas, algunos frutos secos y huevos. Entonces podemos resumir que eran pescados y mariscos, carnes magras, tubérculos, verduras, frutas, frutos secos y huevos. Entonces, ahí está el grueso de la alimentación que tuvimos durante gran parte de nuestra evolución. ¿Bien? Claro. Así hasta que partimos de África hace unos 200.000, perdona, hasta que partimos de África hace menos tiempo, hace en torno a 60, 100.000 años, cuando el Homo sapiens salió de África hacia Eurasia. A partir de ahí, dependiendo del clima, dependiendo de la latitud, del nicho ecológico, etcétera, la dieta ha sido muy variada, sí, pero desde la salida de África hasta el inicio de la agricultura también había una serie de características comunes. Y es que no había cereales, no había lácteos, no había aceite vegetal refinado, lo que acabo de comentar hasta ahora. ¿Vale? Entonces podríamos decir que para la especie humana, incluyendo a otros grupos étnicos, no pensando solamente en los caucásicos y los blancos, ¿no? Sino hablando de la especie humana, del Homo sapiens en sí, una alimentación segura sería aquella alimentación que tuvo nuestro ancestro común en África hace aproximadamente 200.000 años. ¿Bien? A partir de ahí se han generado una serie de adaptaciones y saber exactamente quién está adaptado y quién no está adaptado es extremadamente difícil. Entonces, una postura conservadora y segura sería, ¿no? Los alimentos que hemos tenido durante gran parte de nuestra evolución probablemente sean seguros para la mayoría de nosotros. Eso no quiere decir que haya personas que puedan sobrevivir bien con alimentos post-neolíticos. Eso no quiere decir que haya personas que puedan ir bien con cereales, con legumbres, con lácteos, seguramente, y los hay personas que no tienen problemas, pero ¿cómo lo sabemos? Es decir, ¿cómo sabemos si tú o cómo sé si yo estoy adaptado perfectamente al consumo de esos alimentos? No lo sabemos. Aunque siendo europeo, probablemente esté más adaptado que un aborigen australiano o alguien de un Hadza, por ejemplo. Probablemente esté mejor adaptado, pero no quiero experimentarlo. Entonces, Maelan, por lo que dices, tenemos más a perder que a ganar comiendo cereales, lácteos, refinados. Sí, yo creo que, vamos a ver, si hablamos de desajuste entre genoma y ambiente, obviamente los productos refinados son aún más nuevos para nuestro genoma, es decir, el azúcar refinado, harinas refinadas, las carnes que tenemos hoy en día, que son animales alimentados de forma intensiva, que no se mueven, es decir, estamos mucho más desajustados, si se puede decir así en español, mismatch en inglés, más desajustados a esos alimentos probablemente que a los cereales. Es cierto, porque son alimentos aún más nuevos, es decir, los aceites vegetales refinados aparecieron hace muy poco, estamos hablando de hace 200 años aproximadamente con la revolución industrial. Entonces, podemos concluir también que son peores para nosotros que incluso los cereales, probablemente, porque ha habido incluso menos tiempo de adaptación. ¿Vale? Entonces, ¿quién está adaptado a los cereales? ¿Quién está adaptado a los lácteos? Bueno, probablemente los caucásicos y las personas de origen del norte de Europa, del noroeste de Europa, probablemente estén mejor adaptados y a lo mejor hay personas que estén bien adaptadas a consumir esos alimentos. Pero ¿cómo lo sabemos si estamos perfectamente adaptadas? Es muy difícil. Ahora mismo no creo que tengamos herramientas suficientes para saber si una persona está adaptada. Y el hecho de que una persona que lleve una alimentación, vamos a suponer, ya que lo nombraremos, la dieta mediterránea, donde se consumen lácteos, se consumen cereales,
cuando esa persona, por ejemplo, se hace un análisis y vemos que sus biomarcadores están bien, eso no significa que esté libre de tener un infarto de miocardio, por ejemplo, o de tener un ictus cerebral. ¿Por qué? Porque los biomarcadores son precisamente biomarcadores, es decir, son variables que están asociadas a, pero no siempre tener los biomarcadores bien te asegura estar libre de ciertas enfermedades. Entonces, mucha gente se fía únicamente. Sí, por ejemplo, cuando miramos los niveles de triglicéridos o de LDL en los habitantes de Quitaba, una población con una prevalencia, por lo menos en el año 90, cuando mi supervisor Staffan Lindeberg los estudió, cuando vemos la prevalencia de enfermedades occidentales como infarto de miocardio, ictus cerebral, diabetes tipo 2, hipertensión, es decir, tenía una prevalencia aparentemente nula, es decir, no se encontró un solo caso de personas con este tipo de enfermedades, incluso en los registros médicos de los últimos 100 años no se habían encontrado casos de una muerte súbita o personas con una hemiplegia, con una afasia, con signos de que hubiera tenido un evento cerebrovascular. Entonces, pero cuando tú ves los biomarcadores en Quitaba, no son ideales. Entonces, cuando ves los niveles de triglicéridos, cuando ves el LDL, cuando ves, por ejemplo, una proteína que se llama adiponectina, la tienen más baja de lo que sería ideal. Entonces, si tú miras los biomarcadores de esta gente en Quitaba, no son ideales. ¿Qué más da? Es decir, no tienen enfermedades occidentales. Entonces, ¿hasta qué punto los biomarcadores son fiables? Pues, te pongo otro ejemplo. Hay un estudio que se terminó hace poco que se llama Look Ahead, donde reclutaron a más de 5.000 personas con diabetes tipo 2 y las asignaron aleatoriamente a un grupo de intervención intensivo con dieta y ejercicio y un grupo control. Bueno, a pesar de una reducción significativa en el grupo de intervención de la hemoglobina glicosilada, el número de eventos cardiovasculares entre la intervención y el control no hubo una diferencia significativa. Si no hubo ninguna diferencia, a pesar de que redujeron la hemoglobina glicosilada más de forma significativa en el grupo de intervención. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto los biomarcadores son fiables? Pues no lo sé. Hay ciertas dudas en cuanto al colesterol. Tener el colesterol total alto o tener el LDL alto, ¿hasta qué punto es fiable a la hora de predecir un evento cardiovascular? Creo que hay dudas en este tema. Muy bien. Sí. Sigue. ¿Quieres decir algo más? No sé si contesté a tu pregunta o quieres que aclare algo más. Perfecto, no, perfecto. Ha quedado clarísimo. Otra pregunta. ¿El hecho de seguir unos hábitos, una nutrición, teniendo en cuenta la evolución, significa que debemos comer más carne? No. El hecho de que nosotros durante nuestra evolución en un momento dado introdujéramos la carne, a diferencia de otros primates, eso no significa que nuestra dieta deba tener necesariamente carne, es decir, no tenemos una necesidad de carne o una necesidad de pescado. Entonces podemos llevar una dieta saludable con más carne o menos carne, con un poquito más de pescado o un poquito menos de pescado. No creo que sea tan importante una cantidad X de carne o una cantidad X de pescado. Entonces, con carnes adecuadas y con pescados adecuados, puedes llevar una dieta sana. De hecho, muchas poblaciones tradicionales de cazadores-recolectores que tenemos hoy en día y de horticulturistas, es decir, que cultivan algunos tubérculos, por ejemplo, hay una variedad enorme en cuanto al consumo de carne. Unos consumen mucha carne, otros consumen menos, unos consumen más pescado, otros menos, pero lo que les caracteriza a todos ellos es un consumo muy bajo o ninguno de cereales, lácteos, harinas refinadas, aceites vegetales refinados. Eso es lo que les caracteriza a todos ellos, pero no tienen una característica común en cuanto a cantidad de carne. Y también es un argumento muy típico para intentar rebatir la validez de una alimentación basada en la evolución, y es que un argumento muy común es que contiene mucha carne. Al contener mucha carne aumenta el riesgo cardiovascular porque aumenta el consumo de proteína animal y de grasas saturadas, ¿no?
aparte de que eso es discutible, una alimentación basada en la evolución no tiene por qué ser necesariamente alta en carne y tampoco tiene por qué ser necesariamente alta en proteína. Si alguien quiere, por ejemplo, ver en nuestro estudio, en nuestro protocolo del ensayo clínico que hicimos en Lanzarote, que se llama ADILAN, y el protocolo está publicado en PubMed y es de acceso abierto, verán que la alimentación que hicimos en la dieta B, que es la dieta paleolítica, los hidratos de carbono eran en torno a un 52%, la grasa en torno a un 28-29% y las proteínas en torno a un 18%, o sea, unos macronutrientes pues de acuerdo a las recomendaciones para pacientes con diabetes. Entonces puedes llevar una alimentación sin cereales, una cantidad normal de hidratos de carbono, con una cantidad normal de proteína y con una cantidad normal de grasa. O sea, no tiene por qué ser necesariamente una dieta baja en carbohidratos y rica en proteínas o rica en grasa. Vale. Muy bien, Malan. Entonces, has comentado cereales. ¿Por qué los cereales no serían recomendados? Y después, ¿todos los cereales no serían recomendados o hay algunos que son, o son, como diría, no son tan buenos, o otros serían más recomendables? Esta es una pregunta que, bueno, es complicada, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por partes. A ver, las plantas en general, todas las plantas utilizan como mecanismo de defensa la producción de compuestos bioactivos secundarios que son tóxicos. Entonces, todas las plantas es un concepto básico de biología, un concepto básico de botánica. Las plantas obviamente no pueden correr, las plantas no pueden defenderse de ti, excepto con algunas estrategias como utilizando púas, pinchos, una cáscara muy dura o produciendo toxinas, ¿bien? Todas las plantas tienen toxinas, pero la concentración de toxinas en las diferentes partes de la planta no es igual y no todas las plantas tienen la misma concentración y el mismo tipo de toxina. Por ejemplo, las frutas tienen ciertas toxinas, los frutos secos tienen toxinas, los tubérculos tienen toxinas, etc. Ahora bien, la cuestión es, dependiendo del tiempo que llevemos consumiendo ciertas plantas, habremos tenido la oportunidad de adaptarnos por selección natural, es decir, aquellos individuos que tenían las variantes genéticas que les permitían desintoxicar ciertos compuestos activos, eran los que sobrevivían y podían transmitir sus genes a la siguiente generación. Aquellos individuos que no tenían la capacidad de desintoxicar ciertos compuestos activos, pues no transmitían sus genes. Entonces, por selección natural, se produce o se generan individuos capaces de tolerar ciertas plantas, ¿bien? Entonces, en teoría, nosotros deberíamos estar adaptados al consumo de toxinas en las plantas que hemos consumido durante millones de años. Millones, ya te hablo de 6, 7, 8 millones de años, porque nuestros ancestros ya comían frutas y vegetales desde hace aproximadamente 7 u 8 millones de años. Entonces hemos tenido, creo que suficiente tiempo para adaptarnos a los compuestos tóxicos que había en esas plantas, ¿bien? Entonces, los cereales, como cualquier planta, no quiere que te la comas. Entonces, para defenderse, produce una serie de compuestos tóxicos llamados antinutrientes, aunque el término no es correcto. Un antinutriente sería una sustancia que dificulta la utilización o la absorción de nutrientes, y hay algunos compuestos activos que no son antinutrientes en sí, sino que, por ejemplo, se unen a receptores hormonales, y un caso muy representativo son los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos que se encuentran en algunas plantas, como por ejemplo la soja, tienen la capacidad de unirse a los receptores de estrógeno de los seres humanos y pueden alterar la capacidad reproductiva, como se ha demostrado muy bien en animales, por ejemplo. Entonces, eso es un ejemplo de que las plantas pueden cambiar mi respuesta endocrina para defenderse, disminuyendo la fertilidad de los animales. Es lo que se conoce como Clover Disease, ¿no? Bien, entonces, en 10.000 años no ha habido suficiente tiempo para adaptarnos a los compuestos tóxicos que se encuentran en los cereales. Entonces, primero, los cereales contienen una concentración de compuestos tóxicos mayor que la fruta y que la hoja de la planta, por ejemplo, y el tipo de compuestos tóxicos que se encuentran en los cereales para nosotros es más problemático que los compuestos tóxicos que se encuentran, por ejemplo, en la fruta.
Y entonces es la concentración de compuestos tóxicos, el tipo de compuestos tóxicos, y hay otra cosa también que es clave, es la variedad. Entonces, durante nuestra evolución, durante el Paleolítico, consumíamos una gran variedad de vegetales, de frutas, para minimizar la exposición al mismo compuesto bioactivo al que estábamos expuestos. Entonces, aumentando la variedad de plantas y de frutas, lo que hace con esa estrategia es disminuir la exposición al mismo compuesto activo. Hoy en día, cuando vemos la alimentación occidental, vemos que la gran mayoría de personas consumen, por ejemplo, las exorfinas, que es un tipo de péptido opioide que se encuentra en el trigo, consumen exorfinas todos los días, varias veces al día. Entonces, están expuestos a una sustancia activa con efectos endocrinos que cambia, por ejemplo, la secreción de glucagón, la secreción de insulina, están expuestos a ese compuesto activo todos los días. Y la cantidad de exorfinas que ingiere una persona normal a diario es muy elevada. Otra cosa muy diferente es que tú, un compuesto activo que se encuentre, por ejemplo, por ejemplo, en una naranja o que se encuentre en una manzana, que ese compuesto activo tú lo consumas hoy por la mañana y a lo mejor pasen 3 días y al cuarto día lo consumes por la tarde. Es decir, es muy diferente. Entonces, las claves son el tipo de planta. Entonces, estaremos mejor adaptados a los compuestos de plantas que hemos consumido durante largo tiempo. Y luego las semillas suelen tener una concentración mayor de compuestos activos que las frutas, por ejemplo. Las frutas utilizan una estrategia evolutiva que es que ella quiere que te la comas. Tiene un color muy apetecible, tiene un sabor dulce porque quieres que te lo comas, y luego la semilla, que habitualmente no se puede digerir, utiliza una estrategia que es la de germinarla en otro sitio. O sea, tú la eliminas a través de la defecación y fertiliza la planta. Entonces, la fruta utiliza una estrategia evolutiva diferente a la semilla. La semilla no quiere que te la comas. La fruta probablemente sí quiere que te la comas. Entonces, la concentración de compuestos activos en la fruta es menor. Probablemente para nosotros esas toxinas sean menos problemáticas, y la variedad también es un aspecto muy importante. Variar el consumo de fruta y variar el consumo de verduras para minimizar la exposición continua a compuestos activos. Claro. Estos compuestos activos, ¿qué pueden hacer? Que a lo mejor muchos oyentes se preguntarán, ¿pero qué hacen? Bueno, tienen diferentes funciones. Por ejemplo, como ya comenté antes, se unen a receptores endocrinos, como por ejemplo receptores opioides, cambiando la secreción de glucagón, cambiando la secreción de insulina, de hormonas importantes en el metabolismo. Se pueden unir a receptores como por ejemplo el receptor de insulina, como el receptor de leptina, y hace poco se hizo un experimento donde, bueno, que saldrá publicado creo que dentro de poco, donde algunos péptidos presentes en el trigo, por ejemplo, se unen a ciertos receptores corporales, como la insulina, como la leptina. Por lo tanto, cambia la acción de la leptina, una hormona importante de la saciedad. Pueden cambiar la acción de la insulina, porque al unirse al receptor de la leptina, ya hay una competencia por ese receptor. Entonces, si no se une a la leptina porque está ocupado por un compuesto activo que es de un cereal, por ejemplo, entonces no tendremos el efecto real de la leptina. Habrá una inhibición o una hiperactividad del receptor, dependiendo del caso. Estos compuestos activos también pueden aumentar la actividad de células inmunológicas, aumentando la inflamación. También pueden disminuir la biodisponibilidad de ciertos nutrientes. O sea, hay una serie de funciones que estos compuestos activos tienen. Un ejemplo sería la leche. La leche contiene una serie de compuestos activos que cambian la secreción de insulina, por ejemplo, y este efecto es independiente de la carga glicémica, por ejemplo, que tenga la leche. Entonces, hay una serie de compuestos en los alimentos que, aparte de nutrirnos, tienen efectos endocrinos, y esos efectos endocrinos no están bien estudiados. No hay seguridad de que a largo plazo no sean un problema para nosotros. Por ejemplo, no hay seguridad de que el gluten no sea un problema a largo plazo, no hay seguridad de que la caseína ingerida a diario no sea un problema en personas susceptibles a tener aterosclerosis, por ejemplo. Entonces no tenemos estudios de seguridad.
Entonces, creo que una postura razonable sería la de mantenerse en el lado seguro. Ah, Evitarlo sería una postura, ah. Como, creo como que tú, sí, como tú has dicho más de una vez, tampoco nadie nos ha asegurado que estos antinutrientes que has comentado sean beneficiosos, ¿no? no, y de hecho suele haber mucho romanticismo. Esto es una expresión de su profesor Staffan Lindeberg. Hay mucho romanticismo por lo natural. Entonces, el hecho de que algo sea natural, el hecho de que algo venga de una planta, parece que tiene que ser necesariamente saludable para nosotros. Y yo no creo que las plantas produzcan estos compuestos para hacer que yo sea más sano. Yo creo que las plantas producen esos compuestos para defenderse de los depredadores. A nivel evolutivo, una vez más, si tienes en cuenta la biología evolutiva, no tiene sentido que la planta favorezca al depredador, al herbívoro. Es decir, la planta no quiere que el herbívoro sea más sano. Al contrario, la planta probablemente produce estos compuestos para defenderse de nosotros. Entonces, cuando escucho frases como debemos ingerir alimentos con compuestos activos porque son saludables para nosotros, ¿pero por qué? Porque tiene que ser saludable un compuesto activo para nosotros, para el ser humano. No hay ninguna razón para pensarlo. Si miramos esta cuestión a través de una lente evolutiva, la respuesta sería que no. Es decir, estos compuestos activos probablemente no sean para protegernos a nosotros o hacer que seamos más sanos. Probablemente sean para protegerse de nosotros. Entonces, ¿cómo resolver estas cuestiones? Teniendo una perspectiva evolutiva, diseñando estudios pensando en la evolución, comparando una dieta con cereales con una dieta sin cereales. Entonces, es la única manera que tendremos de salir de dudas. Claro. Y Malén, ya para terminar, ¿cuál es tu opinión acerca del estudio Predimed? Sí, bueno, ya di unas pinceladas al principio, pero el estudio Predimed para mí es un logro enorme, es decir, hacer un estudio de intervención con 7.000 y pico personas, hacer un seguimiento durante 6, 7 años, no me acuerdo exactamente ahora, es un logro enorme. Entonces, para mí es un mérito enorme que se haya hecho un estudio de tal calibre. Bien. Dicho esto, para mí también es una pena que se hayan gastado esos recursos cuando en el grupo control ha habido las limitaciones que ha habido. Entonces, uno de los grandes problemas es que se ha comparado, fueron 3 brazos, 2 brazos con dieta mediterránea comparado con un grupo control, pero es decir, el refuerzo que se daba a los 2 grupos con dieta mediterránea fue mayor que al grupo control. O sea, las reuniones con los pacientes en los 2 grupos que fueron asignados a las dietas mediterráneas, una era enriquecida en aceite de oliva y la otra era enriquecida en frutos secos, se hacían reuniones cada 3 meses con los dietistas nutricionistas, el tipo de información era diferente, sin embargo, el grupo control se hacían reuniones anuales. Entonces, si alguien te sigue cada 3 meses y tienes una reunión cara a cara con miembros del equipo investigador, la motivación es diferente que comparado con el grupo al que ves al investigador una vez al año. Los investigadores se dieron cuenta de que la frecuencia de asistencia a las reuniones en el grupo control era menor que en el grupo de intervención y eso les hizo cambiar el protocolo al cabo de 3 años. Entonces, se dieron cuenta de que había un sesgo importante y es que el grupo control tenía mucho menos apoyo. ¿Bien? Entonces, esa es una limitación muy, muy importante y las conclusiones derivadas de este estudio están muy limitadas por eso. ¿Bien? En segundo lugar, cuando comparamos los 2 brazos con dieta mediterránea con el grupo control hizo una dieta muy parecida a una dieta low fat y rica en hidratos de carbono. Una dieta parecida a esta es la que se hizo en el Women's Health Initiative, un estudio de intervención donde reclutaron a más de 48.000 mujeres y fueron seguidas durante 8 años. Entonces, en este estudio, comparado con un grupo control, el grupo que hizo la dieta de intervención, una dieta baja en grasa y rica en cereales integrales, frutas y verduras, no hubo una reducción significativa de eventos cardiovasculares. Entonces, esta dieta no fue eficaz. Entonces, comparar la dieta mediterránea con una dieta que no es eficaz, bueno,
es mejor. O sea, yo no tengo ninguna duda de que la dieta mediterránea es mejor que una dieta low fat. Evidentemente lo es. La pregunta es si la dieta mediterránea es la dieta ideal para el ser humano. Bueno, la única manera que tendremos de salir de dudas es comprando una dieta mediterránea con una dieta sin cereales, sin lácteos y sin legumbres. Es la única manera que tendríamos de salir de dudas. Y en ese sentido, Staffan Lindeberg hizo un estudio en pacientes con enfermedad coronaria isquémica y al cabo de 3 meses los biomarcadores, que bueno, antes dije que tienen sus limitaciones, pero es lo mejor que tenemos hasta ahora, los biomarcadores mejoraron bastante más con la dieta, significativamente más, con la dieta paleolítica que con la dieta mediterránea. Y también la tolerancia oral a la glucosa se redujo más significativamente con la dieta paleolítica que con la dieta mediterránea. Entonces, en este estudio, aparentemente, la dieta paleolítica es mejor que la dieta mediterránea en este grupo de pacientes con esta patología y en este grupo reducido. Hay que decirlo, fue un estudio con una muestra muy pequeña. Vale, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso creo que sería hacer un estudio igual con una duración mayor y una muestra mayor. Lo que no podemos hacer es obviar ese estudio y decir, no, es un estudio con una muestra pequeña y ha sido una duración muy corta. Bien, pero para eso son los estudios pilotos, para que te den una serie de pistas y a partir de ahí diseñar estudios a larga duración con una muestra representativa. Mi pregunta es, ¿quién está interesado en hacer un estudio parecido al que hizo Staffan Lindeberg con una muestra mayor? Prácticamente nadie. Es decir, cuando ven esos resultados, la reacción inmediata es mirar hacia otro lado y decir, bueno, es un estudio pequeño, es una muestra pequeña, no nos vale. Claro que no nos vale. No nos vale para establecer recomendaciones. No nos vale para decir que tenemos evidencia, porque no la tenemos. Pero es muy interesante y esa pista hay que seguirla. Pero nadie está interesado. Nadie quiere saber y nadie quiere investigar si una dieta sin cereales y sin lácteos sería superior a una dieta mediterránea. Prácticamente nadie. Entonces, bueno, somos unos pocos los que estamos interesados y tenemos el problema de los recursos económicos. Un estudio de intervención necesita mucho dinero, necesita un equipo y, bueno, no tenemos los medios. Estamos luchando, estamos intentando hacer un proyecto para hacer un estudio de larga duración y, bueno, ahí estamos. Entonces, y luego, visto de otra manera, si comparamos una dieta low fat con una dieta mediterránea, la dieta mediterránea, visto desde una perspectiva evolutiva, es una dieta más paleolítica que una dieta low fat. Entonces, una dieta low fat se aleja mucho más de la alimentación que tuvimos durante nuestra evolución que lo que se aleja de la dieta mediterránea. O sea, la dieta mediterránea es más paleolítica que una dieta low fat. Así es como yo lo veo. Entonces, la dieta mediterránea es probablemente lo más parecido que tenemos a una dieta paleolítica de todas las dietas que tenemos. ¿Bien? Entonces, ¿podemos mejorar la dieta mediterránea? Posiblemente. El estudio de Staffan Lindeberg sugiere eso y habría que hacer un estudio a largo plazo, como acabo de decir, con una muestra representativa y ver si esos datos se corroboran. Entonces, habría que diseñar una dieta mediterránea versus una dieta mediterránea sin lácteos y sin cereales, aumentando el consumo de carne, de pescado, de frutas, verduras y tubérculos a cambio, ¿no? Pero nadie está interesado, o sea, nadie quiere saber y nadie está interesado en si esa dieta mejoraría aún más los resultados con respecto al estudio PREDIMED, ¿no? Y luego otro tema interesante es que casi todos los estudios de intervención se comparan con no hacer nada. Es decir, cuando tú comparas algo con no hacer nada, pues bien, cualquier dieta, eso lo demostramos en nuestro estudio, cualquier cosa que hagas, incluso antes de empezar la dieta, eso fue interesante porque en nuestro estudio hicimos análisis para establecer los criterios de inclusión. Por ejemplo, analizamos la hemoglobina glicosilada, los triglicéridos, colesterol, etcétera, para ver qué individuos se podían incluir finalmente en el estudio. Bien, entonces, desde ese análisis, cuando informamos a los pacientes que estaban incluidos, desde ese punto hasta que comenzamos el estudio, pasó como 1 mes y pico, donde hicimos de nuevo otro análisis de base, ¿no? Entonces, en ese periodo donde los pacientes no habían empezado ninguna dieta, pero sabían que iban a empezar un estudio, sus hábitos cambiaron. Esto es un problema que tenemos en los estudios de intervención. Solamente saber que iban a participar en un estudio hizo que mejoraran sus hábitos y eso se reflejó en que
desde los criterios de inclusión hasta los análisis del inicio del estudio, una mejoría en todos los pacientes. Cuando que todos ellos llevaban años sin mejorar ni el peso corporal, ni la hemoglobina glicosilada, etc. Y dice, oye, si estoy mejor que hace un mes y medio, claro, solamente saber que vas a participar en un estudio hace que seas más consciente de lo que comes, evitas la comida basura. Entonces, cualquier cosa que hagas comparado con un grupo control es mejor. Entonces, cuando alguien me dice, hemos demostrado que esta dieta es mejor que no hacer nada, muy bien. Es decir, no es ninguna novedad. A mí no me sorprende eso. Claro que es mejor que nada. ¿Bien? Y la población en general tiene un riesgo normal. Entonces, cuando dice, oye, yo tengo un riesgo alto, esta dieta ha reducido el riesgo a un riesgo bajo. Bien, pero sigue siendo el riesgo normal que tiene la población. Es decir, la población tiene un riesgo normal de infarto, un riesgo normal de diabetes, un riesgo normal de tener un accidente cerebrovascular, y cuando yo hago una dieta, puedo reducir el riesgo desde alto a normal, pero yo no quiero ser normal, yo prefiero tener un riesgo bajo, o un riesgo cero, mejor dicho, como tienen ciertas poblaciones. Entonces, ahí está, pasar de alto a normal está bien, pero yo preferiría pasar de normal a ningún riesgo. Entonces, una persona saludable, con los biomarcadores adecuados en Occidente, tiene un riesgo normal. Es decir, alguien que tenga colesterol bien, alguien que tenga el LDL bien, alguien que tenga la presión arterial en 12,8, tiene un riesgo normal, pero no tiene un riesgo cero. ¿Bien? Entonces, ahí está siempre. La única manera de sacar conclusiones firmes es comparar con parámetros basados en la evolución. ¿Qué es normal? Lo normal es no tener nada. Lo normal es tener la presión arterial en X. Lo normal es, entonces, ese es el problema de hoy en día, que comparamos cualquier tipo de intervención con la media de una población occidentalizada. Y no es difícil mejorar eso. Muy bien. Bueno, Maelán, yo me quedaría con esto que has comentado. Muchas gracias por esta clase magistral que nos has dado. Espero que haya servido para clarificar un poco más el camino y, bueno, para ver cómo está el tema, ¿no? Creo que es importante, pues, saber cómo está actualmente todo el tema de nutrición, los estudios y todo lo has comentado. No sé si quieres añadir algo más. Yo quisiera, para concluir, 2 o 3 cosas. Es decir, nosotros, por lo menos mi equipo de investigación, no sé lo que hacen otros, pero mi equipo de investigación no dice y no se basa en el hecho de que no hemos cambiado, seguimos igual que en el pasado. No, o sea, no es cierto. Es decir, estamos evolucionando, nuestros genes están cambiando, nos estamos adaptando a una velocidad mayor que antes del neolítico. Bien, eso está clarísimo, hay mucha evidencia acerca del tema. La pregunta es, aún así, aún adaptándonos más rápido de lo que hemos hecho durante toda nuestra evolución, ¿hay un ajuste acorde al cambio en el estilo de vida? No, creemos que no, creemos que vamos con retraso. Entonces, se están generando adaptaciones, hay individuos más adaptados que otros y también hay individuos no vulnerables. Es decir, hay personas que por azar tienen un genoma que no es vulnerable a tener un infarto o no es vulnerable a tener diabetes, pero eso no ha sido por adaptación, pudo haber sido por chance, por azar. Por azar ha surgido una serie de mutaciones que esa persona tiene, que probablemente sean una minoría y que lo hace no vulnerable. ¿Vale? Entonces hay personas que, y lo sabemos, oye, es que yo conozco a uno que llegó a los 80 años o a los 90 años, fumaba, comía pan y bebía leche todos los días. Sí, perfecto. Es que hay gente que no es vulnerable, pero la gran mayoría no somos así. Por desgracia, la gran mayoría somos vulnerables a las enfermedades de la civilización cuando cambiamos el estilo de vida. Y nuestro genoma, en la mayoría de nosotros, insisto que hay excepciones como gente que no es vulnerable y eso es por azar, en la mayoría de nosotros, este periodo del neolítico nos ha pillado justo en medio de un proceso de adaptación. Estamos empezando a adaptarnos, unos más que otros. Los europeos estamos más adaptados que otras etnias y para mí es un error centrarnos en los blancos porque eso es muy egocéntrico. No, no. Aquí hay más gente en este planeta, también hay otras etnias, que esta gente claramente cuando introducen cereales en su alimentación enferman muy rápidamente.
Entonces, es un ejemplo claro de que hay un desajuste. Pero hay diferentes desajustes en diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay adaptaciones. 10.000 años es poco tiempo, nos ha pillado justo en medio de un proceso de adaptación y creemos que una estrategia segura sería la alimentación que tuvieron nuestros ancestros comunes a todas las etnias que viven hoy en día en la Tierra, que eran los ancestros que vivieron en África hace aproximadamente 200.000 años. Creo que es bastante seguro llevar esa alimentación, no hay riesgos obvios, excepto en algunos casos concretos. Y para terminar, necesitamos estudios de intervención comparando una dieta basada en la evolución, en esos alimentos, con otras dietas saludables, como por ejemplo la dieta mediterránea, una dieta saludable comparado con otras dietas, o por ejemplo la dieta DASH en personas con hipertensión, o la dieta de la American Diabetes Association en personas con diabetes. Son dietas saludables porque reducen el riesgo de esas enfermedades, evidentemente, pero creemos que no es suficiente. Creemos que llevar esa alimentación reduce el riesgo, mejora tu salud, pero creemos que no es suficiente. Entonces, creemos que se puede dar un paso más adelante si reducimos alimentos introducidos en el neolítico, sin riesgos obvios. En la mayoría de personas. ¿Bien? Y insisto, hay personas en las que comer o no comer cereales probablemente no sea ningún problema. No les va a cambiar su salud a largo plazo para nada porque son no vulnerables. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos si son vulnerables o no vulnerables, si estamos adaptados o no estamos adaptados? Y últimamente estoy leyendo mucho sobre adaptaciones genéticas. Hay muchas adaptaciones genéticas en europeos comparados con no europeos, pero estas adaptaciones no se producen en todos los europeos. Entonces, cuando vemos la prevalencia de estos polimorfismos, no hay una adaptación en el 100%. Entonces, está clarísimo que nos estamos adaptando, pero que estamos en un proceso de adaptación. Eso es lo que está claro. ¿Vale? Pero no está claro que estemos bien adaptados a consumir cereales, legumbres y lácteos. Y hay excepciones como los no vulnerables. Y bueno, la única solución que tenemos para terminar el debate es hacer estudios de intervención con perspectiva evolutiva. O sea, no comparando una dieta saludable con no hacer nada. ¿Bien? Perfecto, genial, Maelan. Muchas gracias por explicarnos toda esta clase. Y nada más, agradecerte muchísimo este tiempo que has invertido aquí en nosotros y espero verte pronto. Muy bien, gracias Kim, un saludo y a todos los oyentes. Hasta luego. Hasta luego. Deseo que te haya gustado esta entrevista. Si quieres descubrir más entrevistas como esta, te recomiendo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube o a mi newsletter de manera gratuita a través de mi página web www.joaquinlamora.com. Gracias.